Bien. Bueno, voy a compartir pantalla. Acá viene alguien más. Bueno. Entonces, vamos a compartir pantalla. Hemos quedado por acá. Alcanos. Estamos acá en la filmina 18. Empezando a discutir lo constante de velocidad de la reacción, que en general la gran mayoría de las reacciones cumplen con la ley de Arrhenius, o sea que la constante de velocidad se puede expresar según esta ecuación de Arrhenius. Como les mencionaba, consiste en un factor preexponencial que tiene, como vimos, la sección eficaz, la velocidad media de reacción, el factor estérico, etc. Y después el factor energético, que tiene que ver con la energía de activación de la reacción y la temperatura. Como les decía, cuanto mayor la temperatura, más rápida la reacción. ¿Sí? Es algo general. Se hace en el laboratorio una reacción a mayor temperatura, va a proceder a mayor velocidad que una reacción a menor temperatura. Es algo relacionado también, siempre les doy el ejemplo de la degradación de los alimentos. ¿Sí? Hay reacciones químicas muy complejas involucradas en la degradación de los alimentos, y esa degradación se retrasa si ponemos el alimento perecedero en una heladera, ¿no? Ponemos los bifes que compramos en la heladera, van a durar más tiempo que si lo dejamos a temperatura ambiente. Si lo mandamos al freezer, lo vamos a tener mucho más tiempo en buen estado que si lo dejamos en la heladera. ¿Por qué? Porque, bueno, menor temperatura, reacciones de degradación más lentas. ¿Sí? Un ejemplo de la vida cotidiana que les viene bien como para relacionar la importancia de la temperatura con la velocidad de la reacción. Bueno, el factor A, como ya dijimos, tiene el factor de frecuencia, el factor de probabilidad de orientación, la constante, la energía de activación y la constante de los gases, la temperatura absoluta. ¿Sí? Entonces, fíjense que cuanto mayor sea la energía de activación, más lenta va a ser la reacción. ¿Sí? Y al revés, menor la energía de activación, el factor exponencial va a ser más grande, por lo tanto, la constante de velocidad va a ser mayor. Recordemos, esperen que vamos a admitir a las últimas compañeras que están entrando acá. Recordemos que la energía de activación la podemos asociar a la energía cinética mínima necesaria para que ocurra una reacción. Y de nuevo, si tenemos estos gráficos de fracción de moléculas con una cierta energía E en función de la energía, tenemos estas curvas de distribución de Maxwell, por ejemplo, a 300 Kelvin y a 373 Kelvin. ¿Sí? Entonces, supongamos que tenemos tres reacciones con distinta energía de activación. Una puede ser 4 kJ por mol, la otra puede ser 40, la otra puede ser 80. ¿Sí? Entonces, fíjense que cuanto menor la energía de activación, mayor cantidad de moléculas que tienen una energía superior a esa energía de activación, por lo tanto más rápido va a ser la reacción. ¿Sí? Fíjense que supongamos a 300 Kelvin. A 300 Kelvin, si la energía de activación es 4 kJ por mol, la fracción de moléculas que puede reaccionar es todas estas que están acá. Ahora, si la energía de activación de otra reacción cualquiera es 80 kJ por mol, a 300 Kelvin no va a haber reacción, porque fíjense que no hay moléculas que superen esta energía. Todas las moléculas tienen menos energía que 80 kJ por mol. ¿Está bien? Entonces, habría que aumentar la temperatura a 373 Kelvin, y ahí tendríamos, para esta energía de activación, esta fracción de moléculas que podría reaccionar. ¿Sí? Bueno, creo que queda clara la idea, ¿no?
Cuanto mayor la temperatura, para una misma reacción, fíjense, mayor, ¿no? Sumamos de nuevo. Ahora esta otra, 40 kJ por mol. Si la temperatura de la reacción es 300 Kelvin, observemos que la reacción va a ser muy lenta, porque hay muy pocas moléculas que tienen energía superior a la energía de activación. Ahora, si subimos 73 grados Kelvin la temperatura, vamos a 373, tenemos esta nueva distribución de energía, por lo tanto, la cantidad de moléculas que superan 40 kJ por mol es mucho mayor. Son todas estas que están acá abajo de la curva. ¿Sí? Entonces la reacción va a ocurrir a mayor velocidad. ¿Sí? Mayor temperatura, mayor velocidad. ¿Por qué? Porque hay mayor número de moléculas que pueden superar la energía de activación. Bueno, y la energía de activación no es otra cosa que, digamos, después vamos a ver bien en detalle los mecanismos, pero sería la cima que hay que superar para pasar del lado de los sustratos y de los reactivos hacia los productos. ¿Sí? Es la barrera energética que hay que vencer para ir del otro lado. Bueno, empecemos viendo entonces las reacciones más sencillas, que son de los alcanos, que son las reacciones radicalarias. ¿Sí? Son reacciones que ocurren en cadena, o sea, se inicia la reacción y se mantienen, se presenta una etapa de propagación, una segunda etapa de propagación que mantiene funcionando la cadena. ¿Sí? La reacción globalmente la podemos escribir como la reacción de cloro con metano, pero necesitamos una activación, o sea, tenemos que calentar esta mezcla o irradiar con ultravioleta para generar radicales libres, romper el enlace cloro-cloro, por ejemplo, que es el enlace más débil, y a partir de ahí se desencadena la reacción que nos termina dando como productos clorometano y cloruro de hidrógeno. ¿Sí? Entonces la reacción así escrita parece muy simple, pero en realidad el mecanismo es bastante complejo, en muchas etapas. En primer lugar tenemos la etapa de iniciación, donde se generan radicales libres, que son los que desencadenan la reacción en las etapas de propagación. ¿Sí? El primer radical libre intermediario que se formó reacciona con una molécula estable, produce una molécula del producto y otro intermediario reactivo que mantiene el ciclo andando. ¿Sí? Finalmente, cuando ya se empiezan a consumir los sustratos, empieza a haber reacciones laterales que consumen los radicales libres y por lo tanto la reacción concluye. No hay más radicales libres, no hay más reacción. Entonces, la iniciación es, por ejemplo, radiación ultravioleta, o sea, un fotón ultravioleta puede romper el enlace cloro-cloro, ¿sí? Que es el enlace de menos energía. El enlace carbono-hidrógeno es más energético que un enlace cloro-cloro. Por lo tanto, el fotón rompe preferentemente acá. Se van a formar dos átomos de cloro. El átomo de cloro inicia la propagación. En la primera etapa de propagación, el átomo de cloro se une al hidrógeno. Se rompe este enlace, fíjense, una disociación homolítica de este enlace. El hidrógeno se une al cloro, se forma cloruro de hidrógeno y se forma un radical metilo. El radical metilo es la especie reactiva que continúa en la segunda etapa de propagación, reaccionando ahora con otra molécula de cloro. Se disocia el enlace cloro-cloro y el átomo de cloro se une al radical metilo para dar el producto, clorometano. Y que se libera un intermediario reactivo, que es el átomo de cloro. ¿El átomo de cloro dónde va a parar? Bueno, mantiene el ciclo. Observemos que el átomo de cloro vuelve a ingresar a la primera etapa de propagación, generando otra molécula de cloruro de hidrógeno, que genera radical metilo, que a su vez, con otra molécula de cloro, vuelve a dar clorometano y vuelve a dar átomo de cloro, y así siguiendo. Este ciclo se repite un gran número de veces, hasta que finalmente se va consumiendo todo el metano, se va consumiendo todo el cloro, y tenemos como producto cloruro de hidrógeno y clorometano. Al final,
la reacción se detiene. ¿Por qué? Porque ya empieza a disminuir la cantidad de sustrato, baja el metano, baja la concentración de metano, baja la concentración de cloro, entonces se hacen más probables las reacciones de terminación, que reaccionen radicales libres que al inicio de la propagación la concentración de estas especies es muy baja. Cuando disminuye la concentración del metano, disminuye la concentración del cloro, se empiezan a hacer más probables estas reacciones de terminación. Acá se formaría clorometano, desaparecen los radicales. Se formaría cloro, desaparecen los radicales. Se formaría un producto secundario, radical metilo con radical metilo, que sería una molécula de etano, desaparecieron los radicales. Los radicales libres pueden incluso asociarse a la pared del recipiente donde está ocurriendo la reacción. Desaparecieron los radicales. Bueno, todo esto hace que la reacción termine, porque si no hay más radicales libres, la reacción no puede propagarse. ¿Está bien? Pero esto sucede, como les decía, al final. Generalmente estas reacciones por radicales libres, en el caso de las cloraciones, las promociones en menor medida, son reacciones bastante rápidas que ocurren dando buenos rendimientos de producto. ¿Sí? Y globalmente la podemos describir a la reacción como, bueno, la iniciación, primera etapa de propagación, segunda etapa de propagación, obviamos las etapas de terminación, y si nos fijamos en la primera y la segunda etapa de propagación y hacemos la suma, lo que nos queda es la reacción global. ¿Sí? Metano más cloro, que da clorometano más cloruro de hidrógeno. Pero la reacción, de nuevo, solamente se va a dar si se puede iniciar la reacción, por ejemplo, con un fotón ultravioleta que disocia la molécula de cloro. Si no hay átomo de cloro en la mezcla, no va a haber reacción. Profe. Bueno, sí. ¿Y el aporte de calor o de luz se mantiene en todas las etapas de la reacción o únicamente al inicio, en la etapa de iniciación? Al inicio, porque vos tenés que irradiar la mezcla un cierto tiempo, breve, se genera el átomo de cloro y ahí ya tenés las etapas de propagación. Fíjate que no tenés que estar generando continuamente el átomo de cloro. Una vez generado, y entra el átomo de cloro en la primera etapa de propagación, la segunda lo vuelve a generar, porque hay, fíjate, esta segunda, la primera molécula de cloro genera átomos de cloro por acción del fotón ultravioleta. ¿Está bien? La segunda etapa de propagación consume otra molécula de cloro y regenera el átomo de cloro que vuelve a entrar a la primera etapa. ¿Sí? Entonces, sí, profe. La degradación es al principio. Bueno, ahora describimos los cambios de energía durante el avance de esta reacción. Fíjense que esta reacción, como estamos viendo así globalmente, tiene un intermediario que es un radical metilo. ¿Sí? Entonces podemos ver que a partir de la primera etapa de propagación, átomo de cloro con metano se forma el radical metilo, ¿sí? Y después el radical metilo reacciona con cloro para dar el clorometano y el átomo y el cloro que vuelve a ingresar en el ciclo. Observemos que hay entonces un intermediario, el radical metilo. Como vemos, es una reacción que ocurre en dos etapas, la primera etapa y la segunda etapa. ¿Y qué vemos acá? La energía de activación de la primera etapa y la energía de activación de la segunda etapa. ¿Sí? Fíjense que la energía de activación, como les decía, es la energía que hay que superar para que la reacción proceda. ¿Sí? Es como la cima de una montaña. Entonces, yo vengo por el llano y tengo que escalar, quiero pasar a este valle, tengo que escalar, tengo que gastar toda esta energía para subir a la cima de esta montaña y bajar después por esta ladera y llegar al valle. ¿Está bien? La única manera de llegar a este valle es que pase por encima de la montaña, tengo que gastar energía. Bueno, después me quiero ir al otro valle. Hay otra montaña que tengo que superar, si no, no paso. La segunda montaña, como vemos, es menos elevada que la primera.
O sea que, dicho de otra manera, en términos más estrictos, la energía de activación de la segunda etapa es menor que la energía de activación de la primera. Me cuesta menos energía subir a esta cima y pasar al segundo valle. ¿Sí? Entonces, inicialmente yo vengo caminando por acá, subo, llego a esto, subo, llego a esto. Finalmente, fíjense, si bien que gasté energía, obviamente tengo que gastar energía para subir acá y para subir acá, finalmente liberé energía, porque pasé de una situación más energética a una menos energética. ¿Sí? Mi energía potencial acá es mucho menor que mi energía potencial acá. Perdón, es mucho mayor. ¿Sí? Entonces perdí energía potencial. Pasé a una situación de mayor estabilidad. Bueno, desde el punto de vista molecular, la reacción globalmente termina siendo una reacción, como vemos, exotérmica. ¿Sí? Porque paso de mayor energía potencial a menor energía potencial, o de mayor entalpía a menor entalpía. ¿Sí? Si este eje es la entalpía, despreciamos el cambio el factor entrópico, este eje puede ser entalpía, ¿sí? Hablamos de una reacción exotérmica. Si este eje fuera energía libre, hablaríamos de una reacción exergónica, ¿sí? Son los términos que se utilizan para describir los cambios de energía libre de las reacciones. Así como si la liberación de calor corresponde a una reacción exotérmica, si el cambio de energía libre es negativo, la reacción es exergónica. Y si el cambio de energía libre es positivo, la reacción es endergónica. ¿Sí? Exotérmico, exergónico, endotérmico, endergónico. ¿Sí? En el mismo sentido, positivo o negativo. Simplificamos, con cambio de entalpía, tenemos entonces una reacción exotérmica. Globalmente la reacción es exotérmica. Se liberan, como vemos acá, 105 kJ por mol. No, perdón. No, sí, 105 kJ por mol, de acá hasta acá. ¿Sí? Ahora, tenemos que gastar inicialmente 17 kJ por mol para pasar el primer estado de transición y llegar a la situación intermedia. Como vemos, la segunda etapa tiene una energía de activación menor de 4 kJ por mol. Por lo tanto, fíjense que la reacción va a avanzar. ¿Sí? Fíjense que la reacción avanza, ¿por qué? Porque la constante de velocidad de la segunda etapa es mayor a la constante de velocidad de la inversa de la primera etapa. ¿Sí? Porque la energía de activación de la segunda etapa es menor que la energía de activación de la inversa de la primera etapa, como vemos acá. Entonces es más fácil que la reacción avance hacia los productos que vuelva hacia los sustratos. ¿Sí? Bueno, y acá en la cima de este diagrama de energía, donde tenemos la cima que hay que superar, que corresponde a la energía de activación de la reacción, tenemos el estado de transición. ¿Sí? El estado de transición es un ente que se postula, un ente hipotético que se postula para explicar el avance de la reacción. ¿Sí? En un estado de transición, como vamos a ver, los enlaces están parcialmente en formación o parcialmente en disociación. No hay todavía enlaces formados o disociados completamente. ¿Sí? Entonces, un estado de transición, por supuesto, no se puede aislar porque es una situación inestable, de alta energía, que tiene que ir para un lado, tiene que ir al producto o tiene que volver al sustrato. ¿Está bien? Y en este caso tenemos, como les mencionaba, dos etapas de reacción. Una primera etapa y una segunda etapa. ¿Sí? Como vemos, la primera etapa tiene mayor energía de activación. Por lo tanto, es la etapa lenta de la reacción, etapa que limita la velocidad. ¿Está bien? Entonces, mirando este diagrama de energía, ya nos damos cuenta, ya entendemos cómo es el mecanismo de la reacción, ¿sí? Cómo podemos describir esa reacción. Hay una etapa que es la etapa lenta. Bueno, ya todo esto lo mencionamos.
y el estado de transición lo describimos. Ahora, el intermediario difiere del estado de transición, ¿sí? El intermediario, en muy pocas situaciones se puede aislar, porque el intermediario es una especie reactiva, ¿sí? Pero que se ubica en un mínimo relativo de energía respecto de los estados de transición. En un intermediario, los enlaces están totalmente disociados o totalmente formados. Por ejemplo, fíjense, el radical metilo, ¿sí? En el proceso de pasaje de la reacción, el átomo de cloro que rompen el enlace carbono-hidrógeno para formar cloruro de hidrógeno, que no lo pusimos acá, más el radical metilo, ¿sí? En el estado de transición, el enlace carbono-hidrógeno, o sea, acá, se está disociando parcialmente, ¿sí? Ahora, cuando llegamos al intermediario, ya tenemos el radical metilo. El enlace se rompió. Entonces, el radical es una especie inestable, pero ya tiene todos los enlaces todos los enlaces completamente formados o disociados, a diferencia del estado de transición. ¿Sí? En algunos casos, en circunstancias muy especiales, se pueden aislar los intermediarios de reacción y eso corrobora el mecanismo de la reacción, ¿sí? En otros casos se postula la existencia del intermediario y vamos a ver que la existencia del intermediario es consistente con los productos que observamos. Y finalmente hacemos el análisis de la mezcla de productos de la reacción y tenemos una serie de productos. ¿Cómo explicamos esos productos? Bueno, tenemos que postular un mecanismo. Ese mecanismo incluye un cierto intermediario, ¿sí? Entonces, el producto no se puede explicar sin ese intermediario. Y eso sostiene, esa es una buena hipótesis para sostener, una buena evidencia experimental para sostener la hipótesis de que en el camino se formó un cierto intermediario, ¿sí? Porque sin ese intermediario que estamos postulando, no podemos explicar la formación de un determinado producto. ¿Está bien? O sea que a pesar de que no se aísle experimentalmente el intermediario, la existencia del producto sostiene la existencia del intermediario. Ya vamos a ver casos concretos donde esto queda más claro. Bueno, ya hablamos de esto. Entonces, de nuevo, fíjense, para que quede claro, la diferencia entre un estado de transición y un intermediario, ¿no? Acá tenemos otra reacción que no es una reacción radicalaria, pero viene muy bien para ilustrar el punto. Acá el enlace, este enlace se va rompiendo para dar un carbocatión, ¿sí? Una especie con carga positiva en un carbono. Y se está rompiendo el enlace hidrógeno-bromo para dar bromuro. Y se va formando, fíjense, el hidrógeno del protón, se va a unir este carbono. Entonces, en el estado de transición entre el alqueno y el carbocatión, ¿qué tenemos? El estado de transición que corresponde, al pasaje del alqueno al carbocatión, tenemos esto. El enlace pi se está rompiendo parcialmente, el enlace carbono-hidrógeno se está formando parcialmente, el enlace hidrógeno-bromo se está rompiendo. ¿No? Fíjense, esto entonces es la cima energética de nuestro diagrama, estado de transición. Recuerden que el símbolo que usamos para el estado de transición, ya sea para indicar la energía o la estructura, es esta, la doble cruz, estado de transición. El intermediario es el carbocatión. Después, este intermediario reacciona con bromuro para dar el producto final, que es el 2-bromo-butano. ¿Qué pasa en el camino? Hay otro estado de transición, donde se está formando parcialmente el enlace carbono-bromo, estado de transición. Queda clara la diferencia, ¿no? Fíjense, en el estado de transición los enlaces se están formando o rompiendo parcialmente. En el intermediario, ya está. Todo lo que se tenía que romper, se rompió. Todo lo que se tenía que formar, se formó. Se rompió el enlace pi, se rompió este enlace, se formó este otro acá. ¿Sí? Queda claro, ¿no? Por eso el estado de transición es el máximo energético que relaciona el sustrato con los productos o el sustrato con el intermediario, ¿sí? O el intermediario con el producto final.
como estamos viendo. Bueno, ahora, en un estado de transición no se puede estudiar, no se puede aislar, no se puede determinar su estructura, pero sí se puede tener una idea de cuál es la estructura, teniendo en cuenta la relación que existe, la relación energética que existe entre el estado de transición y el sustrato, o entre el estado de transición y el producto. ¿Sí? De ahí surge esta teoría de Hammond, que tiene lógica, y nos da los siguientes postulados. Fíjense que podemos tener dos tipos de reacciones en principio, ¿no? Una reacción que sea endotérmica, como la que está indicada a la izquierda, o una reacción exotérmica, como la que está indicada a la derecha. Entonces, fíjense que en esta situación, reactivos que pasan por un cierto estado de transición para llegar a productos, estamos subiendo en energía, ¿sí? ¿Qué podemos decir de la estructura del estado de transición? Bueno, como la diferencia energética con el producto es muy pequeña, ¿sí? Podemos decir que la estructura del estado de transición se tiene que parecer a la estructura de los productos, ¿sí? Como son cercanos en energía, tienen que ser cercanos en estructura. Por lo tanto, la estructura del estado de transición, en este caso, se va a parecer más a los productos que al reactivo. ¿Sí? Fíjense, el estado de transición, entonces, ya como que está prácticamente roto el enlace carbono-hidrógeno, por eso se parece más a un carbocatión, ¿sí? Que al reactivo, que era el alcano. Un carbocatión, bueno, sí, bueno, podría ser un carbocatión o, bueno, un radical, lo que sea. ¿Está bien? En este otro caso, al revés. Partimos del reactivo, pasamos a este estado de transición y de ahí al producto, y ahora ¿qué vemos? Para esta reacción que es exotérmica, el estado de transición va cercano en energía al reactivo que el producto. Por lo tanto, tiene que estar cercano a una estructura. ¿Sí? Entonces, como vemos, el estado de transición todavía prácticamente no se rompió el enlace carbono-hidrógeno. La estructura se parece más a la estructura del reactivo. Para la reacción endotérmica, al revés. La estructura del estado de transición se parece más a la estructura del producto. ¿Sí? Entonces, esa es un poco la idea del postulado de Hammond. Lo podemos resumir con una frase simple. Las especies relacionadas que presentan energía similar son también similares en estructura. ¿Sí? Similar energía, similar estructura. Así de simple el postulado de Hammond. Y tiene lógica. ¿Sí? Bueno, entonces, tenemos acá la reacción de cloración que ya estábamos viendo, del metano. ¿Qué pasa con los otros halógenos? En general, sí, un radical que puede ser flúor, bromo o yodo, aparte del cloro, ¿cómo son estas reacciones desde el punto de vista cinético y práctico? Fíjense que en el caso de la fluoración, la energía de activación de la etapa lenta, o sea, la formación del radical metilo y de fluoruro de hidrógeno, es muy baja. ¿Sí? El cloro, estamos viendo que era 17 kJ por mol. En el caso de la fluoración, son 5 kJ por mol la energía de activación de la primera etapa. Eso hace que la velocidad a 300 Kelvin, que es más o menos temperatura ambiente, sea enorme, 140.000 contra 1.300 de la cloración. ¿Sí? Por lo tanto, es una reacción que no es práctica porque se hace incontrolable. ¿Sí? La reacción se descontrola, puede llegar a ser explosiva. Entonces no tiene utilidad práctica. Se podría hacerla prácticamente si se bajara mucho la temperatura. Bajando la temperatura podríamos hacer que la reacción fuera a una velocidad mucho menor, compatible con una reacción controlada. ¿Sí? Ahora, cuando pasamos a los otros halógenos, el átomo de bromo con el metano reacciona mucho más lentamente. Tiene como vemos, energía de activación mucho más elevada, por lo tanto la reacción va a ser mucho más lenta. ¿Sí? Si la velocidad de esta es 1300,
vemos acá una velocidad muy lenta, del orden de 9 por 10 a la menos 8. Por lo tanto, a temperatura ambiente, la reacción de bromación no es práctica. Tenemos que subir mucho la temperatura, 500 Kelvin, y ahí ya tenemos una velocidad más o menos apreciable, con la cual la bromación puede ser realizable en la práctica. Entonces, por otro lado, la iodación tiene mayor energía de activación, muy, muy elevada, 140 kJ por mol, y ya esta reacción es impráctica a cualquier temperatura. ¿Está bien? Entonces, desde el punto de vista práctico, solamente las cloraciones y las bromaciones de metano son realizables en condiciones experimentales medianamente prácticas, sin necesidad de una tecnología compleja para poder hacer la reacción. Bueno, veamos ahora algo más interesante. Los alcanos más grandes, o sea, cómo reaccionan alcanos que tengan hidrógenos primarios, secundarios y terciarios en las reacciones de halogenación. ¿Sí? Entonces la discusión pasa a ser más interesante que la simple halogenación del metano. Entonces podemos tener hidrógenos primarios en un metilo, hidrógenos secundarios en un metileno, hidrógenos terciarios en un metino. ¿Sí? Entonces, cuando hacemos la cloración del propano, el propano, recuerden que es CH3, CH2, CH3, entonces en principio hay dos productos de la monocloración del propano. ¿Sí? El 2-cloropropano, que se produce en un 60%, y el 1-cloropropano, que se produce en un 40%. ¿Sí? Entonces, esto es interesante para discutir, porque en principio uno dice, bueno, pero ¿por qué esta mezcla? ¿Por qué hay más del 2-cloropropano que del 1-cloropropano? Si en principio tenemos, ¿no? Recuerden el propano, vamos a dibujarlo, para que quede claro, CH3, CH2, CH3, ¿no? Este es el propano. Yo miro la molécula del propano y digo, no, pero hay 6 hidrógenos de metilo y solamente 2 de metileno. Entonces, de un punto de vista de la teoría de las colisiones, ¿no? La frecuencia de las colisiones me daría la relación estadística 6 dividido 2 es 3-1. ¿Sí? Entonces, si fuera solamente una cuestión de consecuencia de las colisiones de la molécula del propano con el átomo de cloro, tendría que tener 3 veces más de 1-cloropropano que de 2-cloropropano. ¿Sí? Porque hay 6 hidrógenos de metilo y solo 2 de metileno. Entonces el 1-cloropropano tendría que ser 3 veces más abundante que el 2-cloropropano. ¿Está bien? Pero no es lo que vemos acá. La realidad, cuando yo analizo la mezcla, la realidad experimental me está diciendo otra cosa. La realidad experimental me dice que hay 60% del 2-cloropropano y solamente 40% del 1-cloropropano. Bueno, vamos a ver cómo podemos explicar esto. ¿Sí? O sea, hay que tratar de postular alguna hipótesis para explicar esto que contradice a la estadística. La estadística me estaría diciendo otra cosa. Evidentemente no es solamente una cuestión estadística. Entonces, el 1-cloropropano sería este, y fíjense que podemos, en base al valor experimental, habiendo obtenido 40% de 1-cloropropano, puedo calcular cuál sería la reactividad relativa de cada hidrógeno. ¿Sí? Como hay 6 hidrógenos de metilo, es una cuenta muy simple. 40% dividido 6 me da 6,67%. Esa sería la reactividad relativa por hidrógeno de metilo. Puedo hacer lo mismo para los hidrógenos del metileno. Hay 2 hidrógenos del metileno. ¿Sí? Entonces, como vemos, el valor experimental del análisis de la mezcla me dice que hay un 60% de 2-cloropropano. Por lo tanto, la reactividad relativa de los hidrógenos secundarios va a ser 60 dividido 2. Hay solamente 2. Por lo tanto, 30% por hidrógeno. ¿Está bien? Fíjense que estos datos experimentales y esta cuenta sencilla me está diciendo que para la cloración los hidrógenos secundarios son 30 dividido 6,67. Los hidrógenos secundarios son 4,5 veces más reactivos que los hidrógenos primarios. ¿Sí? Es un análisis muy simple que sale de estudiar, de determinar primero la composición de la mezcla de reacción y después hacer esta cuenta teniendo en cuenta
la cantidad de hidrógenos que tiene de la molécula, o sea, la cantidad de hidrógenos primarios y la cantidad de hidrógenos secundarios. Una cuenta muy sencilla. 40 dividido 6, 60 dividido 2. Y después hago el cociente. 30 dividido 6 con 67. Por lo tanto, el análisis experimental de la mezcla me dice que los hidrógenos secundarios, por alguna razón, son 4,5 veces más reactivos que los primarios. ¿Está bien? No cabe ninguna duda. La mezcla no me dio 3-1 respecto del 1-cloropropano respecto al 2. No dio eso. Dio 60-40 del 2-cloropropano respecto al 1. Por lo tanto, llego a esta conclusión. Tenemos que explicar eso. ¿Por qué? ¿Por qué los hidrógenos secundarios en la cloración en la cloración del propano, por qué los hidrógenos secundarios son 4,5 veces más reactivos que los hidrógenos primarios? ¿Sí? Fíjense que cuando se determinan las entalpías de disociación de enlace, para distintos hidrocarburos se observa lo siguiente. Para romper un enlace carbono-hidrógeno del metano se necesitan, como vemos acá, 435 kJ por mol. ¿Sí? Bueno, si lo referimos al enlace serían 435 kJ. Para romper un enlace primario, en el caso del propano, necesitamos 410 kJ. Y fíjense que acá tenemos ya un inicio de respuesta. Para romper un enlace carbono-hidrógeno de un metileno, en el propano, necesitamos menos energía, 390. Estamos de vuelta. Hola. Bien, están escuchando bien, ¿no? Sí, sí. Bien. Bueno, vamos a seguir. Ahí estamos todos. Vuelvo a compartir pantalla. Estamos por acá. Bueno, estábamos acá con la filmina 28. ¿Están viendo, no? Filmina 28. Hemos estado acá. Estamos discutiendo esto y esto. ¿Sí? Entonces, observen que cuesta menos energía romper un enlace de un hidrógeno de un metileno que de un hidrógeno de un metilo. Y si comparamos con el 2-metilpropano, ahí podemos romper un enlace carbono-hidrógeno de un metino y vemos que también cuesta menos energía todavía que el romper un enlace carbono-hidrógeno de un metileno. En este caso, 381 kJ por mol. ¿Sí? Entonces vamos viendo que la energía va bajando a medida que pasamos de un radical metilo a un radical primario, a un secundario, a un terciario. ¿Sí? Nos cuesta menos energía
formar los enlaces, formar los radicales terciarios, que el secundario, que el primario, que el metilo. Cuesta más romper el enlace carbono-hidrógeno del metano. Entonces, tenemos que tratar de postular alguna hipótesis para explicar esto, por qué es más estable el radical terciario que el secundario, ¿sí? Evidentemente hay mayor estabilidad en este radical que en este, por eso cuesta menos energía romper este enlace que romper este. Por alguna razón. Sí. Voy a decir, quiero preguntar algo, seguro es algo conceptual. Sí, sí. Claro, porque yo puedo ver, por ejemplo, en la formación del radical secundario, que se necesita menos energía para romper el enlace porque es más estable. Ahora yo pregunto, si es más estable, ¿por qué no puedo decir, seguro me falta algo conceptual? Al contrario, se necesitaría más energía porque está más consolidado. No sé si me explico. No, el hecho experimental es este. Ahora tenemos que postular alguna hipótesis que explique esto. El hecho experimental es este. ¿Está bien? Vamos a tratar de explicar por qué. Pero el hecho experimental es contundente. Cuesta menos energía formar el terciario que el secundario. ¿Está bien? Y no tiene que ver con la estructura de la molécula, con la molécula inicial. Tiene que ver, de alguna manera, con la estabilidad del radical que se está formando. ¿Cómo? ¿Tiene que ver con los enlaces? Ahí vamos a ir. ¿Sí? Vamos a ver por qué un radical terciario es más estable que un secundario. Claro, perdón, está ladrando mi perro. En el radical terciario, quizás lo que yo interpreto es que el enlace carbono-hidrógeno es más débil que el enlace de los dos, del radical secundario, perdón. Es un enlace más débil. La conclusión es esa, porque justamente gastamos menos energía para romper ese enlace. El enlace más débil. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué es más débil? Porque es más débil, de alguna manera, porque el producto que se forma es más estable el producto terciario que el producto secundario. ¿Sí? Por eso nos cuesta menos energía romper este que romper este. Y cuesta menos energía romper este que romper este. Y cuesta menos energía romper este que romper el de acá. ¿Está bien? Esa es la evidencia experimental. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué ese orden de estabilidad? Bueno, y ahí viene un poco la hipótesis esperen que metimos acá. La hipótesis que nos puede explicar el orden de estabilidad de los radicales, ¿sí? Entonces tenemos que ver la estructura del radical. Fíjense, un radical metilo, por ejemplo, que es el más simple, ¿no? Si lo vemos desde arriba, tenemos los tres grupos en el plano, ¿sí? Porque la hibridación del carbono ya no es un carbono sp3, es un carbono sp2, donde quedó un orbital p con un solo electrón, ¿sí? La geometría de mayor estabilidad para un radical es una geometría plana. Entonces el carbono tiene una hibridación sp2, no es sp3, ¿sí? Entonces, acá tenemos el electrón desapareado del metilo, el metilo visto desde el costado. Los tres enlaces carbono-hidrógeno en el plano. ¿Sí? En este caso a la izquierda, el plano de la pantalla, en este caso que lo vemos al costado, el plano perpendicular a la pantalla. ¿Sí? Y el orbital P perpendicular a ese plano. ¿Sí? Perdón, es en el enlace, en el orbital P en donde está el enlace con el hidrógeno, ¿por eso es más débil? No, ahí vamos. El orbital P tiene el electrón desapareado, sí. Sí. Ahora vamos a ver por qué este radical es menos estable que un radical primario, que a su vez es menos estable que un radical secundario, que a su vez es menos estable que un radical terciario. Eso es lo que tenemos que explicar, ese orden de estabilidad. ¿Está bien? El orden, no la estabilidad propia de cada uno, porque aisladamente no podemos decir nada, tenemos que correlacionarlo con los demás radicales. ¿Sí? Cualquier radical libre, como estamos viendo, tiene un electrón desapareado, y ese electrón desapareado se ubica en un orbital P.
Y lo que estamos viendo es esto. ¿Está bien? Conclusión, este orden lo escribimos ¿por qué? Por los valores experimentales que acabamos de presentar. Cuesta menos energía formar un radical terciario que un secundario, que un primario, que un metilo. Por lo tanto, este radical es más estable que este, más estable que este, más estable que este. ¿Sí? Porque los productos de partida, todos tienen más o menos el mismo contenido energético. Entonces la diferencia tiene que estar acá, la estabilidad de los radicales. ¿Sí? Entonces tenemos que explicar ahora por qué ese orden de estabilidad que tenemos en los radicales. Bueno, y acá el concepto que surge, fíjense que no podemos hablar de estabilización por resonancia porque no hay estructura resonante, porque tenemos enlaces sigma. Recuerden que las estructuras resonantes se presentan cuando hay enlaces pi que se pueden mover a lo largo de un sistema conjugado. Acá no hay conjugación posible, ¿sí? Por eso no hablamos de conjugación, pero sí hablamos de hiperconjugación. La hiperconjugación es un concepto que nos dice que si vecino al electrón desapareado que está en orbital P tenemos enlace sigma, podemos tener esta superposición débil que hay entre el enlace sigma y el orbital P. ¿Sí? Entonces podemos decir que este electrón no está concentrado todo el tiempo en el orbital P, sino que se comparte entre el átomo de carbono, su vecino y su hidrógeno. Podríamos decir entonces una estructura de hiperconjugación, que es una estructura donde hay 3 átomos que comparten 3 electrones. ¿Sí? Pero como vemos, la superposición no es una superposición de orbitales perpendiculares, como es lo que ocurre en las estructuras conjugadas. Por eso hablamos de superposición débil y de hiperconjugación. ¿Sí? Entonces la existencia de enlaces sigmas vecinos al orbital P ayudan a estabilizar la energía de ese electrón desapareado. ¿Sí? Entonces fíjense que este es un radical primario, más estable que un radical metilo. ¿Por qué? Porque el radical metilo no tiene enlaces sigmas vecinos. ¿Por qué? Porque acá no hay carbono, hay hidrógeno. ¿Sí? Entonces en un radical metilo no puedo escribir ninguna estructura de hiperconjugación. En cambio, en un radical etilo, como este, sí. Tengo esta estructura, después si el enlace gira, voy a escribir una estructura de hiperconjugación con los otros orbitales. Tengo 3 enlaces sigma que pueden estabilizar por hiperconjugación al electrón desapareado del orbital P. ¿Sí? Entonces, en términos de diagramas de orbitales moleculares, podría escribir este sistema. El orbital P y el enlace sigma vecino. Combinación de orbitales, en este caso atómico con orbital molecular, tengo 2 nuevos orbitales. ¿Sí? Uno de menor energía y otro de mayor energía. Tengo una situación, entonces, que está estabilizando a este orbital P. El orbital P, si no tiene enlace sigma vecino, tiene una situación de mayor energía que esta que estamos escribiendo acá. ¿Sí? Por lo tanto, cuantas más estructuras de hiperconjugación se pueden escribir, se pueden presentar, más estable va a ser el radical. ¿Sí? Entonces, fíjense que si yo paso de un radical primario como este a un radical secundario, saco un hidrógeno, por ejemplo, y pongo un metilo, ya tengo 3 estructuras más de hiperconjugación en el radical secundario respecto al radical primario. Y si vuelvo a sacar del otro hidrógeno y vuelvo a poner otro metilo, entonces llego a un radical terciario, tengo en total 9 estructuras de hiperconjugación que puedo escribir contra las 6 del secundario. Por lo tanto, el radical terciario, por hiperconjugación, es más estable que el secundario. ¿Está bien? Entonces, esta es la hipótesis que se plantea para explicar el orden de estabilidad de radicales libres, la hiperconjugación. ¿Sí? La hiperconjugación es un efecto estereoelectrónico, ¿sí? Distinto del efecto mesomérico o efecto de resonancia que existe cuando hay electrones pi que se deslocalizan. En la hiperconjugación tenemos electrones sigma
que se deslocalizan parcialmente, ¿sí? Porque no hay una superposición plena, como estamos viendo. El ángulo del enlace sigma respecto al orbital P no es 90 grados, no es paralelo, ¿está bien? Perdón, no es 180, no son paralelos, forman un cierto ángulo. Por eso hablamos de hiperconjugación y no de resonancia, ¿está bien? Bueno, y después vamos a presentar efectos polares, que son los efectos inductivos, cambio de densidad electrónica por presencia de enlaces dipolares cercanos. Vamos a ver cómo influyen los efectos polares para estabilizar especies con carga positiva o carga negativa. ¿Sí? Y después tenemos efectos estéricos, que ya algunos discutimos, que tienen origen en el tamaño de los sustituyentes y en la repulsión que existe entre ellos cuando tratan de ocupar el mismo lugar en el espacio. ¿Sí? Entonces, ya presentamos efectos estereoelectrónicos, como los efectos mesoméricos. Acabamos de introducir la hiperconjugación. Y después, más adelante, vamos a ver los efectos inductivos, que son efectos polares. Otro tipo de efecto electrónico que no tiene que ver ni con la resonancia ni con la hiperconjugación. Bueno, ahora, analicemos el caso, sigamos con el propano, que es interesante comparar ahora la cloración del propano con la bromación del propano. ¿Sí? En la cloración del propano ya analizamos que la mezcla da 60% de 2-cloropropano y 40% de 1-cloropropano, y ahora ya podemos explicar por qué. ¿Sí? Porque el radical secundario que se forma en la primera etapa de la reacción es más estable que el radical primario que se forma en la primera etapa de la formación del 1-cloropropano. ¿Sí? Como vimos, hay una diferencia energética de 13 kJ por mol. ¿Sí? ¿Por qué? Vamos para atrás. ¿Por qué son 13? Acá tenemos propano y que forma el radical primario, propano que forma el radical secundario. Necesitamos 410 kJ por mol para romper este enlace, pero solo 397 para romper este, ¿no? Quiere decir que este es 13 veces no, es 13 kJ por mol más estable que este, ¿no? La diferencia es 13. 410 menos 397 me da 13. 13 kJ por mol más estable este que este. ¿Está bien? Son datos experimentales que surgen de hacer el experimento y medir cuánto nos cuesta romper un enlace y cuánto nos cuesta romper el otro. Entonces, a la hora de armar el diagrama, la coordenada de reacción, energía en función de la coordenada de reacción, fíjense que estos diagramas son los que vamos a utilizar a lo largo de acá hasta el final de la materia. Todas las reacciones las describimos así, ¿sí? Porque es la mejor manera de ver cómo va avanzando la reacción y cómo va cambiando la energía del sustrato a los intermediarios al producto. Entonces esto nos da una idea del mecanismo de la reacción. ¿Sí? Nos permite entender qué es lo que pasa en cada etapa. Avanza la reacción y estamos planteando solamente la primera etapa, la formación de los radicales libres. Como dijimos, el radical libre secundario es 13 kJ por mol más estable que el radical libre primario. Entonces, a partir del mismo alcano, el N-propano con cloro, tenemos dos productos posibles, dos intermediarios de reacción posible, uno el radical secundario y el otro el radical primario. ¿Sí? Fíjense que en este caso, las dos reacciones son reacciones exotérmicas. ¿Sí? Ocurren con liberación de energía. Y tenemos dos estados de transición diferentes. Uno que lleva al secundario, otro que lleva al primario. ¿Está bien? Ahora, ¿qué vemos acá? Hay dos estados de transición de distinta energía. La diferencia energética entre ellos es del orden de 4 kJ por mol. ¿Sí? ¿Y qué podemos decir? Fíjense que como esta es una reacción exotérmica, el postulado de Hammond nos dice que la estructura de los estados de transición acá se parecen más
al sustrato que a los productos. ¿Sí? Por eso no hay tanta diferencia en energía en este caso. Ahora, en el caso de la bromación, la descripción energética es distinta, ¿sí? La primera etapa de la formación de los radicales en la bromación es, como estamos viendo, endotérmica. Y ahora vamos a explicar por qué, haciendo una cuenta muy sencilla. Fíjense que acá se formaba radical libre secundario y primario más cloruro de hidrógeno. Acá se forma radical libre primario y secundario más bromuro de hidrógeno. ¿Sí? Como este y este son los mismos productos, la diferencia de energía en estos dos es la misma que acá. ¿Sí? Porque se están formando los mismos radicales intermediarios. La energía del otro producto es la misma, ya sea que se forme el primario o el secundario, entonces la diferencia de energía tiene que ver con la estabilidad del radical libre primario y la estabilidad del radical libre secundario. Por lo tanto, es la misma diferencia que en el caso de la cloración, 13 kJ por mol. ¿Sí? Ahora, hay una diferencia en cuanto a la energía de activación. ¿Por qué? Porque como esta es una reacción endotérmica, los estados de transición se parecen más a los productos que al sustrato, a diferencia de este. Acá la diferencia era pequeña, ¿por qué? Porque estos dos son muy parecidos a este. En cambio acá, los estados de transición se parecen más a los radicales. Y como hay una diferencia significativa de energía entre los radicales libres, hay una diferencia significativa de energía entre los estados de transición. ¿Sí? Como vemos acá, es mucho más rápido que se forme el radical secundario en la bromación que la formación del radical primario en la bromación. En cambio acá, si bien se forma más rápido el radical secundario, siempre se va a formar más rápido el secundario que el primario, la diferencia en velocidades no es tan grande. ¿Por qué? Porque la diferencia en energía de activación no es significativa. Acá es mucho más significativa. ¿Está bien? Y eso, fíjense que se refleja en la composición de la mezcla. Cuando analizamos la mezcla de los productos bromados, bromación del propano, por ejemplo, con luz ultravioleta a alta temperatura, para que la bromación ocurra a una velocidad medible, apreciable y podamos tener una reacción práctica, se analiza la mezcla y observen que en lugar de tener, recuerden que la cloración del propano daba 60-40, ¿sí? 60 al secundario, 40 al primario. Acá la diferencia es mucho más significativa. 97 del secundario, 3 del primario. ¿Sí? ¿Y por qué esa diferencia? Por esto. A diferencia de esto, donde digamos, más o menos la velocidad es la misma de formación del secundario que del primario. Acá no. Se forma mucho más rápidamente el secundario que el primario. Por eso, hay mucho más de producto secundario que del primario. Y de hecho, cuando medimos, hacemos la misma cuenta que hicimos hace un rato y observamos la reactividad relativa de los hidrógenos, llegamos a un número muy distinto. Reactividad relativa de la bromación. Hay 6 hidrógenos primarios, ¿sí? Nada más que ahora el producto primario es 3%. Quiere decir que la reactividad relativa por hidrógeno primario es 3% dividido 6, 0,5% por hidrógeno primario. Del secundario hay 97%. Por lo tanto, 97 dividido 2, la reactividad relativa por hidrógeno secundario es 48,5. O sea, que los hidrógenos secundarios son 48,5 dividido 5, 97 veces más reactivos que los hidrógenos primarios. Para la bromación. ¿Sí? Para la cloración, los hidrógenos secundarios eran 4,5 veces más reactivos que los primarios. Para la bromación, la diferencia es mucho más significativa. ¿Está bien? Y uno dice, ¿pero por qué? ¿Por qué la diferencia si los radicales que se forman son los mismos? Sí, los radicales que se forman son los mismos, pero las reacciones, la reacción en un caso es exotérmica, en otro caso es endotérmica. Entonces, como la reacción es exotérmica acá, la diferencia entre los estados de transición es muy pequeña, la diferencia acá es muy grande. Entonces, por eso en este caso es mucho más fácil que se forme el secundario que el primario. No tiene que ver con la estabilidad, sino que tiene que ver con la cinética de la reacción. ¿Sí?
Entonces, en este caso se forma mucho más rápidamente el secundario que el primario, y en este caso la velocidad de formación de los dos es prácticamente la misma. Por eso era 60-40 y en este caso es 97-3. ¿Se entiende la diferencia, no? Bueno, falta por explicar ahora entonces por qué esta reacción es endotérmica cuando esta reacción de cloración es exotérmica. Y bueno, ¿qué cuenta tenemos que hacer? Tenemos que buscar en tablas las entalpías de disociación de enlace y hacer las cuentas correspondientes. Sí, perdón, me querías preguntar algo. Sí, por ahí es una burrada, perdón. Entonces, la diferencia entre las energías de activaciones van a depender según sea una reacción endotérmica o exotérmica. Exacto, es lo que estamos viendo acá, exactamente. Está bien. Fíjate. Y eso es consecuencia del postulado de Hammond, ¿sí? Porque bueno, tenemos una reacción exotérmica. Entonces, cualquier estado de transición que lleve a esos productos que se forman de manera exotérmica, están más cercanos en energía al sustrato que a los productos. ¿Sí? Entonces, son muy parecidos entre sí. ¿Por qué? Porque se parecen al producto. En cambio acá, en la reacción endotérmica, tenemos que subir todo esto y bajamos apenas hasta acá. Entonces, ¿qué nos dice Hammond? Que la estructura de este se parece a este. La estructura de este se parece a este. Entonces, esta diferencia energética, fíjense, se acerca a esta. Acá son 13 kJ por mol y acá está mayor a 9. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la estructura del estado de transición se parece al producto. En cambio acá, si es la misma diferencia energética de 13 kJ por mol, la diferencia acá es mucho más pequeña. Menor 4, del orden de 4, contra mayor a 9 que acá. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esto se parece más a esto. ¿Sí? Va a ser más abundante el producto secundario, por supuesto, que el producto primario, pero en el orden de 60-40. 4,5 veces más reactivo los hidrógenos secundarios que los primarios para la cloración. 97 veces más reactivos los hidrógenos secundarios que los primarios para la bromación. 97,3. Por esta diferencia. ¿Sí? Acá hay una diferencia muy marcada. Fíjense, en conclusión, esta reacción de formación del secundario es mucho más rápida que la del primario, porque hay una diferencia de energía de activación significativa. Acá se forma más rápidamente el secundario que el primario, pero la diferencia de velocidad no es tan significativa. Por eso terminamos en una mezcla 60-40 y acá terminamos en una mezcla 97-3. Fíjense que los aspectos termodinámicos están relacionados, pero las cinéticas son distintas. ¿Está bien? Sí, profe. Sí. Bien. Entonces hagamos la cuenta ahora para explicar por qué la bromación es endotérmica y la cloración exotérmica. Entonces, de los datos de disociación de entalpías de disociación de enlace que están en todos los libros, vamos a sacar estos valores. Vamos a estudiar la primera etapa de la formación del radical primario y el radical secundario en la cloración y hacemos lo mismo para la bromación. ¿Sí? Entonces, para formar el radical libre primario, ¿qué necesitamos? Romper el enlace carbono-hidrógeno primario. ¿Y qué se forma? El enlace hidrógeno-cloro. Entonces, hay que darle al sistema 410 kJ por mol y se liberan, cuando se forma este enlace, 431. Por lo tanto, la energía total para la formación de este radical son liberación de 21 kJ por mol, reacción exotérmica. ¿Qué pasa con el secundario? La diferencia está en que ahora hay que romper un enlace secundario, no un primario. Entonces, se necesita menos energía. En lugar de 410, como vimos, 397. Este enlace que se forma es el mismo. Se liberan 431. La cuenta que me da mayor energía liberada. ¿Sí? La energía total para formar el radical secundario es 34 kJ por mol. Las dos reacciones, como estamos viendo, son exotérmicas. ¿Qué pasa con la bromación? ¿Dónde está la diferencia? Los radicales que se forman son los mismos. O sea que este valor y este valor para la bromación tiene que ser el mismo. La diferencia está en la energía que se libera cuando se forma
el enlace bromo-hidrógeno. ¿Sí? En la bromación, cuando se forma el enlace bromo-hidrógeno, se liberan no 431 kJ por mol, sino solo 368. Como se forma el enlace, claramente la reacción es exotérmica, pero mucho menos exotérmica que la formación del cloruro de hidrógeno. ¿Sí? Entonces, cuando hacemos la cuenta, 410 menos 431 da menos 21, pero acá es 410 menos 368, que me da más 42. Reacción exotérmica. Endotérmica. ¿Está bien? Para el secundario, la misma cuenta, más 397, porque es el mismo radical secundario, se formó bromo hídrico, se liberan solamente 368, por lo tanto la cuenta me da positivo, más 29. Reacción endotérmica, endotérmica, exotérmica, exotérmica. ¿Está bien? Fíjense que la diferencia está en que acá se formó cloruro de hidrógeno, el enlace se forma una reacción muy exotérmica, y esta es exotérmica, pero menos exotérmica. Globalmente, la reacción termina siendo endotérmica. ¿Está bien? Entonces, fíjense que este es un lindo ejemplo para comparar reacciones y para ver cómo usamos los datos de tabla de entalpías de disociación de enlace y hacer el cálculo de la reacción global. ¿Sí? Entonces, si se rompe el enlace, tenemos que poner el valor positivo. Tenemos que darle energía al sistema, por lo tanto, es energía positiva. Cuando se rompe el enlace, cuando se forma un enlace, se libera energía, valor negativo. Hacemos la cuenta y vemos qué nos da, si nos da positivo o negativo. ¿Está bien? En un caso, la reacción de cloración es, tanto para el primario como para el secundario, son reacciones exotérmicas, y las reacciones de bromación son reacciones endotérmicas. ¿Está bien? ¿Quedó claro? Sí, profe, y ahí se ve bien en la bromación que se necesita, el total de energía que se necesita para la reacción secundaria es menor que para la primaria. Entonces eso es porque se reacciona, digamos. No. La diferencia de energía es la misma, fíjense, son 13. No, en la bromación, digo, en la bromación. Para la primera posición es 29, que es menor que para la segunda posición, que es 42. No, pero la diferencia entre las dos es 13. Son 13 igual que acá, 13. No tiene que ver con la... Igual te decía otra cosa. No, igual te decía tiene otra que ver, recuerden que tiene que ver con esto. Sí, eso lo entendí. Decía otra cosa. Estos son 13 y estos son 13. La diferencia es acá. Estos 9, que son, es mucho mayor que estos, que son casi 4. Ahí está la diferencia que explica la velocidad. Lo que importa acá es la velocidad. Con lo que acabamos de hacer, explicamos el aspecto termodinámico de la reacción. Explicamos que esta es una reacción exotérmica y explicamos por qué esta es una reacción endotérmica. Pero para explicar esto, la diferencia de 97,7 contra 60,40, tenemos que estudiar los aspectos cinéticos de la reacción, no la parte termodinámica. ¿Está bien? Claro. Y eso lo vemos en base al diagrama de avance de la reacción, donde vemos que la energía de activación, en este caso, las energías de activación que llevan al secundario y al primario son muy distintas. Por eso la reacción acá es mucho más rápida, la formación del secundario, que en la del primario. Por eso tenemos 97,3 contra, en este caso, 60,40. Porque casi es lo mismo. Por eso 60-40 se acerca a 50-50. ¿Por qué? Porque estas dos tienen pequeña diferencia, ¿sí? Los dos caminos tienen prácticamente la misma velocidad. Recuerden que la energía de activación está relacionada con la velocidad de la reacción, ¿sí? Mayor energía de activación significa reacción más lenta. La reacción, en el caso de la cloración, es más lenta para la formación del primario, pero no mucho más lenta que la del secundario. ¿Sí? Por eso es 60-40. En cambio, para la bromación, la formación del secundario es mucho más rápida que la formación del primario. Por eso la mezcla termina siendo con una diferencia mucho más significativa. Ya no es 60-40, es 97-3. ¿Está bien? Y eso tiene que ver con la cinética de la reacción. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Hola? Profe, sí. Bien. Bueno, entonces, vamos a seguir avanzando.
Veamos ahora un poco los aspectos estereoquímicos. ¿Qué pasa cuando se puede llegar a formar un compuesto quiral en una reacción radicalaria? Supongamos la bromación del 1-butano. ¿Sí? En la bromación del 1-butano, fíjense que hay dos productos posibles. Se puede formar el bromuro primario y el bromuro secundario, que como ya discutimos, va a ser el producto más abundante. ¿Sí? Se forma más, bueno, extendemos la idea desde el propano al butano. Hay dos tipos de hidrógenos, ¿sí? Metilos primarios, metilenos secundarios. No tenemos los datos concretos, pero sí podemos pensar que el producto mayoritario va a ser el secundario. Ahora, en este caso, cuando se forma el secundario, por reacción radicalaria, se va a formar, fíjense, un carbono quiral, un carbono asimétrico, ¿no? El 2-bromobutano tiene bromo, hidrógeno, metilo y etilo unido a él. Entonces aquí hay un carbono quiral. Puede haber en principio un par de enantiómeros, ¿sí? Y veamos qué es lo que sucede en la realidad. Y en la realidad, si vemos la estructura del radical intermediario, que ya sabemos que tiene una geometría plana, con el orbital P perpendicular al plano donde están los otros tres grupos, vamos a ver entonces que en la segunda etapa, que es la reacción del radical butilo, en este caso 2-butilo, con el bromo, la entrada del bromo puede darse por las dos caras del plano, ¿sí? El bromo puede unirse por arriba o unirse por abajo. Entonces ahí tenemos la posibilidad de formar los dos enantiómeros, ¿sí? Entonces, ¿qué les parece? Cuando yo completo la reacción, tengo este producto, lo aíslo, y le mido la actividad óptica, ¿qué me va a dar? Aíslo el 2-bromobutano, lo disuelvo en un solvente, lo pongo en un polarímetro y... Cero, profe. Cero, ¿no? Cero porque estoy obteniendo la mezcla racémica. La probabilidad de que el bromo ataque por arriba es igual a la que la probabilidad de que el bromo ataque por abajo. No hay ninguna cara favorecida, ¿sí? Fíjense, esto es perfectamente plano, entonces da lo mismo, que ataque por un lado o por el otro. En un caso se va a formar un enantiómero, y si ataca por la cara opuesta se va a formar el otro enantiómero. Por lo tanto, la mezcla va a ser la mezcla racémica. ¿Sí? Bueno. Ahora, puede darse formación de radicales en otra posición, ¿sí? Por ejemplo, se pueden formar radicales de tipo alilo, ¿no? Si se rompe un enlace carbono-hidrógeno del propeno, por ejemplo, tengo un radical que se denomina radical alilo. El radical alilo está estabilizado por resonancia. Por lo tanto, los radicales alilo son más estables que los terciarios. Y también tenemos radicales derivados del tolueno. Si se rompe el enlace carbono-hidrógeno acá en el tolueno, tenemos un radical que se denomina bencilo. Este grupo es bencilo, ¿sí? Que también está estabilizado por resonancia. En este caso con los electrones pi del anillo, ¿sí? Entonces estos radicales son más estables que un terciario. Por otro lado, radicales formados a partir de un alqueno, o sea, rompiendo el enlace carbono sp2 hidrógeno, radical vinilo, son muy inestables, ¿sí? Más o menos como un radical metilo en cuanto a su estabilidad. Fíjense que un radical alilo, como les decía, se estabiliza por resonancia, porque podemos escribir dos formas resonantes. ¿Sí? Acá tengo electrones pi, un electrón del enlace pi puede venir para acá, con este electrón forma el nuevo enlace pi, y el otro electrón del enlace pi se ubicó acá. Entonces tengo dos estructuras que son más o menos equivalentes, por eso la estabilidad de los radicales alilos. Y los radicales bencilo, la forma resonante principal del radical bencilo es esta, con el electrón desapareado sobre el carbono que está por fuera del anillo, pero tenemos la estabilización de ese electrón desapareado por resonancia con los electrones pi del anillo. ¿Sí? Tengo esta forma resonante, esta otra, esta otra. Estas tres son equivalentes, ¿sí? Y después vuelvo a esta forma resonante, que fíjense que es la forma resonante de esta,
¿no? Moví los electrones pi de acá, tengo esto. Como vemos, hay dos estructuras resonantes que son las más importantes, las que conservan la aromaticidad del anillo, que son esta, y otras tres estructuras equivalentes de menor importancia que esta y que esta, pero que también contribuyen a la estabilidad total del radical bencílico. ¿Sí? O sea que formar un radical alilo o un radical bencilo cuesta menos energía que formar un radical terciario. ¿Está bien? Bueno, y un ejemplo de la bioquímica para que vean que también estas reacciones son importantes desde el punto de vista de la bioquímica. La gran mayoría de las reacciones, tanto en el laboratorio de química orgánica como en la bioquímica, reacciones que ocurren en nuestro organismo y en los organismos de todos los seres vivos, la gran mayoría de las reacciones son reacciones polares, de naturaleza polar. ¿Sí? Hay menos cantidad de reacciones de tipo radicalaria, pero existen, no solo se hacen en el laboratorio, muchas reacciones fotoquímicas son reacciones radicalarias, sino también reacciones radicalarias se dan en el organismo, como llaman a estudiar ustedes en su momento. Un ejemplo sencillo, la oxidación por radicales libres de un alcano, ¿sí? Que se da a través de un citocromo, el citocromo C, que es una proteína que en su sitio reactivo tiene un átomo de hierro que está en estado de oxidación 5. Bueno, se va a cortar y retomamos después para la última parte de la clase, ¿sí? Se corta en breve. Entonces, este citocromo, en este caso se rompe el enlace carbono-hidrógeno, y fíjense que el citocromo se reduce a hierro 4. Se forma un radical libre captura el oxidrilo de este intermediario y forma un alcohol. Y el citocromo pasó de hierro 5 a hierro 3. ¿Sí? Fíjense que el mecanismo que ocurre en la oxidación de la nicotina. ¿Sí? La nicotina, que está en la sangre de los fumadores, se metaboliza de esta manera, dando en primer lugar este metabolito hidroxilado, que después se sigue oxidando para dar la cotinina, que es el metabolito principal de la nicotina. Biológicas de las reacciones radicales libres, y después vamos a ver, en el tiempito que nos queda, reacciones radicalarias de alquenos. ¿Sí? Así que bueno, vamos a terminar esto primero. Lo teníamos por acá. Estamos en la filmina 36. ¿Sí? Estábamos viendo, la ven, ¿no? La filmina 36. Sí, profe. Entonces, como les decía, la oxidación mediada por citocromo, en el caso de la nicotina de los fumadores, que
que la nicotina que está presente en la sangre de los fumadores, se metaboliza en este compuesto hidroxilado y después en la cotinina, que es el metabolito principal. En la orina de los fumadores se puede encontrar cotinina y también nicotina, que no se termina de metabolizar. Bueno, el cofactor hemo del citocromo, el citocromo es la proteína, la enzima, que incluye al cofactor. En ese cofactor está incluido el hierro 2, y el hierro 2 es convertido a hierro 5, que es la especie reactiva, ¿sí? El hierro 2 es la especie inactiva, digamos, cuando este hierro 2 es convertido a hierro 5, puede entrar entonces en este tipo de reacciones radicalarias. ¿Sí? Finalmente también hay hierro 3, este hierro 3 después se reduce más a hierro 2, y ahí tenemos la estructura del grupo hemo, que en particular se denomina hierro protoporfirina. ¿Sí? Toda esta estructura, esta molécula grande que está acá, que forma el complejo con el hierro, lo que se llama, es una porfirina, en este caso la protoporfirina 9. Y esto está incluido en el sitio activo del citocromo, que es la proteína, ¿sí? La enzima que engloba a la protoporfirina. Bueno, para terminar con esto, vemos la acción de las vitaminas, ¿sí? Las vitaminas son inhibidores de radicales libres, tanto las vitaminas hidrosolubles como las liposolubles. Entonces, estos inhibidores radicales libres cortan la cadena. Entonces, al cortar la cadena radicalaria, ejercen un efecto de protección, ¿sí? Porque los radicales libres se unen a dobles enlaces carbono-carbono de, por ejemplo, distintos ácidos grasos que pueden estar presentes en la membrana celular, o pueden unirse a fragmentos de de las bases de los ácidos nucleicos. Entonces traen una serie de trastornos en la salud y que pueden ser de alguna manera atenuados con una dieta equilibrada, rica en frutas y verduras, que permiten, digamos, la ingesta de vitaminas, ¿sí? Entonces, las vitaminas tienen una serie de inhibidores radicales libres que lo que hacen, por ejemplo, en este caso la hidroquinona, que no está presente en una fruta, en una verdura, sino simplemente es un ejemplo para ver cómo actúa un inhibidor radical libre, ¿sí? Este es un antioxidante, que lo que hace es, fíjense, el radical reactivo reacciona con el hidrógeno y da un alcano, ¿sí? Y se formó esta semiquinona que puede seguir reaccionando con más especies radicalarias para dar la quinona. Y finalmente todo el radical libre se transformó en un alcano, ¿sí? Y la hidroquinona pasó a quinona. Entonces se cortó la reacción en cadena. Y esto es muy importante porque, como les decía, los radicales libres naturalmente están presentes en el organismo, porque, bueno, producto del estrés, del humo del cigarrillo, del humo, digamos, la contaminación del ambiente en las grandes ciudades, hay radicales libres dando vuelta. Entonces, la única manera de reducir la concentración de esas especies en nuestro organismo es con vitaminas E y C, ¿sí? Que, como siempre digo yo, vitaminas incorporadas naturalmente, con frutas y verduras. No hace falta tomar ningún suplemento nutricional, que son las cosas que nos quieren vender los laboratorios para seguir ganando plata. No hace falta, es todo innecesario. Si uno come verduras y frutas frecuentemente, incorpora ácido ascórbico, vitamina C. Mandarina, naranja, pomelo, kiwi, bueno, todo lo que se les ocurra. Ahí tenemos vitamina C para tirar para arriba, ¿sí? No hace falta tomar ninguna tableta de vitamina C, porque además la vitamina C es hidrosoluble. O sea, un exceso de vitamina C, ¿qué hace? Se va con la orina, no sirve para nada. Vitamina E es liposoluble, el tocoferol, ¿sí? Como ven, hay una cadena hidrocarbonada larga, por lo tanto este compuesto es liposoluble. Entonces está presente también en muchas frutas y verduras. Si tenemos una dieta equilibrada, tenemos ambos tipos de vitaminas. Y tenemos entonces la protección de nuestras células de un exceso de radicales libres. Bueno, los mecanismos, bueno, no lo vamos a detallar, son bastante complejos, ¿no? Cómo reacciona la vitamina C con un radical libre, la vitamina E, eso sería para un curso de bioquímica.
Acá simplemente quería presentarles los ejemplos de inhibidores naturales de radicales libres. Bueno, ¿alguna pregunta de esto antes de que empecemos con alquenos? ¿Alguna duda que haya quedado por ahí? ¿No? Bueno, les voy a cambiar la pantalla entonces. Vamos a compartir ahora. Esperen que compartimos la pantalla con las filminas de alquenos. La están viendo, ¿no? Filmina alquenos y alquinos. ¿Sí? Sí, profe. Bien. Bueno, acá tenemos una presentación de la estructura general de los alquenos, un recordatorio de cómo son las moléculas de los alquenos. Son moléculas planas, ¿sí? El doble enlace, mejor dicho, determina un plano. La molécula, bueno, puede ser si es una molécula compleja, como el caso estamos viendo acá del alfa-pineno, el plano es este carbono, este de acá, el hidrógeno y este de acá, están en un plano. Como vemos, hay otros grupos que salen del plano, ¿sí? Estos son todos alquenos naturales, ¿sí? Son lo que se llaman monoterpenos, que están presentes, por ejemplo, son componentes del aroma de muchas plantas. O sea, estos se pueden sacar de vegetales, los monoterpenos. De cáscara, también se pueden sacar de cáscara de naranja, cáscara de limón, distintos tipos de hojas, ¿sí? Se hace un arrastre con vapor, eso lo van a ver después en el práctico. Se pone el material vegetal con agua, se calienta eso a ebullición, el vapor de agua arrastra los vapores de estos compuestos que tienen menor punto de ebullición que el agua. Entonces hay un arrastre con el vapor de agua. Después en el refrigerante, del aparato que se arma para hacer la destilación, en el refrigerante, estos vapores condensan junto con el vapor de agua que condensa, y del otro lado del refrigerante recogemos en un recipiente una mezcla oleosa, ¿sí? Tenemos agua mezclada con un aceite, por eso hablamos de aceites esenciales. Ese aceite esencial sacado del material vegetal contiene una gran cantidad de compuestos de esta familia, de este tipo. Esta es la unidad que se repite, el isopreno. Fíjense que son 5 átomos de carbono. Esto da lugar a los monoterpenos, que son 10 átomos de carbono, ¿sí? Y esto se puede unir de varias maneras. Entonces hay una enorme variedad de monoterpenos. Puede haber 40 compuestos distintos en un aceite esencial de cáscara de naranja, por ejemplo. Son muy interesantes porque muchos de esos compuestos tienen actividad, que están estudiando porque tienen actividad farmacológica, pueden ser cicatrizantes, pueden ser conservantes de alimentos, o sea, hay de todo un poco. Es un campo de estudio muy, muy, muy activo. Bueno, entonces, veamos ahora las reacciones. Empezamos con algunas reacciones de alquenos sencillos, ¿sí? Con reacciones radicalarias. Fíjense que la reacción radicalaria de alquenos se puede llegar a hacer cuando iniciamos la reacción con un peróxido y luz ultravioleta, ¿sí? Vamos a ver, el peróxido genera radicales libres que reaccionan con el bromhídrico, formando átomos de bromo, y a partir de ahí comienza la reacción. Entonces fíjense que después vamos a discutir la clase que viene, hoy no nos da el tiempo, reacción de adición de bromhídrico a un alqueno que da productos de este tipo. ¿Sí? Vamos a explicar por qué. Por qué se forma el 2-bromobutano en este caso, y cuando hacemos la reacción radicalaria con peróxido, el producto es otro, es el 1-bromobutano. ¿Sí? El reactivo es el mismo, nada más que acá estamos haciendo que la reacción transcurra por un mecanismo radicalario, por lo tanto el producto principal va a ser este. El mecanismo de la reacción de arriba no es radicalario, y vamos a explicar eso en la clase que viene. ¿Sí? ¿Por qué la diferencia? Veamos entonces, ¿por qué en presencia de un peróxido lo que se forma en realidad no es el 2-bromobutano, sino el 1-bromobutano? Entonces, el peróxido, en presencia de radiación ultravioleta o de calor, se va a romper. En un peróxido podemos decir que es un óxido de un éter. ¿Sí? El éter etílico, por ejemplo, se oxida y se forma un enlace oxígeno-oxígeno. Estos enlaces se rompen con mucha facilidad.
Por eso con radiación ultravioleta el enlace del peróxido se rompe y da radicales alcoxilo. ¿Sí? Por eso en algunos éteres, como el éter etílico, ¿no? Recuerden que el éter etílico, vamos a escribir acá, perdón, poner la fórmula, recordando la fórmula general del éter etílico, ¿no? CH3, CH2, ponemos el enlace, oxígeno, CH2, CH3, ¿sí? Perdón, CH3, este sería el éter etílico. El éter etílico, en contacto con el oxígeno del aire, puede formar peróxido, ¿sí? El peróxido sería, bueno, como estamos viendo acá, se oxida el éter y formamos ahí el peróxido de etilo, ¿sí? Y el peróxido de etilo es peligroso porque, como les decía, este enlace se rompe con facilidad. Entonces se libera mucha energía cuando se rompe este enlace, entonces puede haber explosiones con éter etílico. Al inicio no, la botella de éter etílico al inicio, la concentración de peróxido es muy baja. Con el tiempo la concentración de peróxido puede aumentar. Entonces, cuando la botella ya tiene muy poquito de éter, podría haber una reacción de explosión generada por la acumulación de peróxido. Bueno, eso hoy en día en la práctica habitual de la química orgánica no sucede. ¿Por qué? Porque bueno, ya la gente descubrió por la experiencia de que podía haber explosiones, de hecho había explosiones, al éter etílico se le agrega inhibidores de peróxido. ¿Sí? Ustedes si alguna vez se cruzan con una botella de éter etílico y analizan y miran la etiqueta, van a ver que tiene un porcentaje bajo de etanol o también un porcentaje bajo de algún compuesto clorado. Esos compuestos inhiben la formación del peróxido. Entonces se soluciona el problema. Ya no hay formación de peróxido en la botella de éter etílico y ya no hay peligro ninguno de explosión. ¿Sí? Bueno, un detalle de química práctica. La cuestión es que en esta reacción tenemos entonces la formación del peróxido inicial, el alcoxilo, que inicia la reacción porque esto reacciona con bromhídrico para dar alcohol y el radical bromo. ¿Sí? Estas dos etapas constituirían la etapa de iniciación de esta reacción de formación del 1-bromobutano a partir del buteno y el bromhídrico, en presencia de peróxido. En presencia de peróxido se forma el radical bromo. Entonces el radical bromo, ¿qué hace? Ahora ataca al alqueno. ¿Y dónde se va a unir al alqueno? Se une preferentemente al carbono 1. ¿Por qué? Porque de esa forma, fíjense, el par de electrones, el enlace pi, un electrón viene para acá, se une con este, el otro electrón viene para acá. Se formó este radical alquilo bromado con el electrón desapareado sobre el carbono secundario. Por eso se forma esto. Si el bromo se uniera al carbono 2, el electrón desapareado quedaría acá. En esta situación tenemos un radical secundario, en la otra situación tendríamos un radical primario. Ya sabemos que un radical primario es menos estable que un secundario, entonces el camino de menor energía de la reacción es este. Este es el producto intermediario más probable. ¿Está bien? Bueno, y este después sigue reaccionando con el bromhídrico que está en el medio, se rompe este enlace, se une el hidrógeno acá y tenemos el producto. El 1-bromobutano. ¿Con liberación de qué? De bromo, que reinicia la primera etapa de propagación y mantiene el ciclo andando hasta que se consume todo y finalmente tenemos como producto principal esto. ¿Sí? El 1-bromobutano. Tenemos todas las etapas de terminación, como ya mencionamos, son todas etapas donde reaccionan distintos radicales entre sí, se consumen las especies que mantienen andando el ciclo, entonces la reacción termina. Como vemos... Profe, perdón, ¿sí? O sea, comparando con alcanos, o sea, es lo mismo, pero en vez de sustituirse, se adiciona al bromo, esa es la diferencia. Claro, hay como una especie de adición de bromhídrico, ¿sí? Okay, en el caso de los alcanos, la reacción es una sustitución. Sale el hidrógeno y entra el cloro o entra el bromo. Claro, en el caso de los alquenos, fíjense que finalmente lo que tenemos es la adición, podemos verlo así, la adición de bromhídrico al doble enlace. Primero se adicionó el átomo de bromo y después en la segunda etapa se adicionó el átomo de hidrógeno.
Esta es una reacción de adición. Está bien. ¿Sí? Profe, El mecanismo es complejo, pero es una adición. Bromhídrico más el alqueno que da el bromobutano. ¿Sí? Si vamos para atrás. Si obviamos el mecanismo, ¿qué estamos viendo acá? Bromhídrico más 1-buteno, 1-bromobutano. Es una adición. De 2 moléculas tenemos una sola. Y acá también es otra adición, pero es una adición distinta. Esta es una adición electrofílica y esta de abajo es una adición radicalaria. ¿Sí? Está bien. Pero es distinta que, como bien mencionabas recién, la reacción con alcano. La reacción con alcano es una sustitución. ¿Sí? Como su nombre lo indica, se sustituye algo. Salió el hidrógeno que fue sustituido por el halógeno que ingresó a la cadena. ¿Está bien? Sí. Había alguien que me quería preguntar algo, creo, algo más. No, yo después le pregunto, me da vergüenza por mail. No hay problema. Como quieras. Bueno, entonces, a ver, esperen que... Bueno, después vamos a discutir estos aspectos energéticos, fíjense, de las reacciones de adición radicalaria a alquenos, y vamos a ver que la única adición radicalaria a alquenos que interesa, que es significativa, es la bromación, la adición de bromhídrico. ¿Sí? Porque las dos etapas son exotérmicas. No son muy favorables la adición de cloruro de hidrógeno ni la adición de ioduro de hidrógeno a un alqueno. Las únicas que interesan desde el punto de vista práctico son las reacciones de adición de bromo. Bueno, bien, vamos a dejar acá, pues ya estamos pasados de la hora, pasados de la 1, así que dejamos acá, ya avanzamos bastante, tenemos todavía una clase y media más para terminar alquenos y alquinos, o sea que vamos a llegar bien con el tiempo. Así que bueno, sigan estudiando, recuerden mi recomendación, vuelvan a leer capítulo de cinética de los libros de química general. Usen el Brown, por ejemplo, o el Chang, el que les resulte más conveniente, el que tengan a mano, pero vuelvan a leer eso, por favor, porque están un poquito olvidados de los temas básicos. Y bueno, vamos a seguir entonces el miércoles que viene, y cualquier duda que tengan, de acá al miércoles me escriben, ¿sí? Bueno, el viernes tienen la clase con Esteban, y siguen con eso, y cualquier duda me escriben y estamos en contacto.